Este 28 de abril nos acompaña en Periodista Digital Rafael Salazar. Rafael Salazar es presidente de la Asociación Colegas. Hola, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Hola, Antonio. Confederación Colegas. Bueno, perdón. Suena más ampuloso, pero es que somos muchas Sí, asociaciones. Confederación dentro, Colegas, ¿cierto? sí. Bueno, pues empecemos un poco un tema general, si le parece bien. Desde su punto de vista, ¿cómo ha evolucionado la situación de los homosexuales en tal que homosexuales en España en los últimos años y cuáles son los grandes problemas o los grandes retos a los que se enfrenta en la actualidad y de aquí al futuro más inmediato? Futuro inmediato. En primer lugar, el empleo, ¿no? Como todo el mundo. No, la verdad que ha habido un avance sustancial. Yo diría que un avance ingente en medidas tanto sociales, legislativas, culturales, educativas, de medios de comunicación. Si la situación en los últimos 25 años ha cambiado muchísimo. Para bien. Yo creo que nuestra sociedad ha visto una realidad que estaba tapada, que era un tabú, y que se ha ido desvelando en toda su integralidad, ¿no? No desde un punto de vista, sino de una manera muy global. Y yo creo que eso ha sido positivo. La vida de muchísimas personas ha cambiado, yo creo que para mejor. Se han roto una serie de prejuicios y una serie de circunstancias que atenazaban la calidad de vida de muchísimos hombres y mujeres. Y eso, pues, ha ocasionado, al fin y al cabo, que la calidad de vida pues, se haya mejorado sustancialmente. Yo creo que en 25 años, yo que ya tengo una edad para poder contemplar con perspectiva lo que ha sido, no solamente en la generalidad, ¿no? De lo que ha sido el cambio, como me preguntas, a nivel de general, ¿no? De un cierto colectivo poblacional, sino vitalmente, individualmente en mi persona, ¿no? De cuando yo era adolescente, actualmente pues ya voy ya para los 45. Mi vida ha cambiado muchísimo. Por tanto, la vida de muchísima gente, de muchísimos gays y lesbianas, ha cambiado. Y yo creo que para bien. ¿Y esto se ha acelerado en los gobiernos de Rodríguez Zapatero, como parece que nos quieren mostrar desde el gobierno, o no ha sido un cambio tan radical con...? Bien, vamos a ver. Lo que no podemos es agradecer la vida a Zapatero como pretende que se la agradezcamos porque nos ha traído en este caso el matrimonio civil o la equiparación jurídica de las parejas homosexuales. Es decir, el cambio no se ha producido en 8 años ni en 10. Los cambios son cambios, transformaciones de mentalidad que tardan muchos, yo diría que décadas en cambiar. La sociedad española era una sociedad, yo creo que en su momento dual, una sociedad en el ámbito social muy avanzada, que había cambiado ya en las postrimerías del franquismo, y en lo político, en la estructura política, pues estaba anclada, pues evidentemente no en un sistema democrático. Pero la sociedad española ya era una sociedad muy secularizada, muy abierta y avanzada en ese aspecto. Con lo cual, en los últimos 25 años se ha producido ese cambio de mentalidad, esa transformación que ha hecho que, bueno, que la gente contemple la diversidad que existe en la sociedad de una manera muy natural. Que ha habido avances, ¿quién lo niega? Es decir, yo aquí no puedo negar que lo que ha sido el matrimonio civil ha sido un avance legislativo. Ahora, como dijo la señora Elena Valenciano, que prácticamente le deberíamos la vida al señor Zapatero, pues no. Yo vivía antes de Zapatero y espero vivir después de Zapatero. Entonces, el trabajo ha sido de muchísima gente. Y yo creo que aparte de los avances políticos, avances legales o avances culturales, ha sido el avance de la gente individualmente. Es decir, las personas, los sujetos individualmente, aparte de la lucha colectiva, hemos avanzado y luchamos por nuestros derechos, por nuestro papel en la sociedad. Todo el mundo, toda la persona que tiene concepto de dignidad como persona, ha ayudado a que su calidad de vida mejore. Y yo creo que eso ha sido la gran revolución, la revolución de las conciencias. Y eso es lo que ha ocasionado, como yo creo que en el tema de la mujer o en otros ámbitos, el tema de la inmigración, por ejemplo, que muchísima gente individualmente haya mejorado su vida a través también de su lucha individual. Aquí muchas veces se olvida el individuo y parece que somos colectividades que no tenemos, es decir, no. Cada persona ha luchado y ha jugado en su trabajo, en su familia, y ha ido normalizando. Y ese conjunto ha posibilitado también cambios y transformaciones importantes a nivel político y a nivel social, claro. Ha sido la sociedad la que ha ido por delante de los partidos.
Bueno, ha sido las personas, al fin y al cabo. Es decir, que tendremos muchas veces a los conceptos estos abstractos, Sí. sociedad, colectividad, la opinión pública. Al fin y al cabo, detrás de eso estamos personas con carne y hueso, con problemas todos los días y con necesidades. Y esas individualidades sumadas son las que consiguen los avances y las transformaciones sociales, con muchas veces con muchos sacrificios, evidentemente. Sí. Y bueno, ya que hemos hablado de partidos, muchas veces da la impresión que las organizaciones gays españolas están muy, muy politizadas. ¿Cómo es la relación entre los distintos partidos, Partido Socialista, Partido Popular, y los distintos grupos, pues como es colegas, o puede ser Kogan, Triángulo? ¿Cómo es esa relación? Hombre, evidentemente están politizadas. Aquí no hay... la sociedad española, el sistema también, no solamente ya la sociedad, sino como se contempla a nivel de su estructura política, es muy distinto al mundo anglosajón. Yo soy un amante de las democracias anglosajonas, tengo que reconocerlo, para bien y para mal. Tienen también sus contradicciones, pero yo creo que allí se creó el magma de lo que era la democracia parlamentaria y la verdad que creo que todavía tenemos mucho que aprender. Nuestra sociedad es una sociedad basada todavía mucho en la secta, en el sectarismo, y en la política no es una excepción. Y los partidos políticos se han conformado como sectas en los cuales no hay esa libertad individual de la que yo hablaba, que ha conformado que tengas que aceptar al 100% lo que dice la camarilla que normalmente te pone en una lista o te sitúa en un cargo o político, orgánico, institucional. Aquí no nos hemos visto un diputado o diputada, un concejal o concejala, vamos a ser, que no lo soy en absoluto políticamente correcto, pero como digo, concejal o concejala, que se levante y hable en contra de algún postulado o de alguna propuesta que haga su alcalde o su presidente del gobierno o su presidente de comunidad. En absoluto. Es decir, es un sistema totalmente domesticado, el sistema político que tenemos, en donde se ha primado no la brillantez, la honestidad ni la capacidad, sino la docilidad y, sobre todo, yo creo que la mediocridad. Es decir, nuestros políticos se quejan mucho de que la sociedad, bueno, hay un divorcio, tenemos... Es que sois mediocres. Es que se ha primado el que no crea conflicto y el que se calla. Y eso se ha transmitido, pues, evidentemente, entre comillas, la sociedad civil organizada, las organizaciones sociales, que tenemos un peso muy limitado. La mayoría de la población no participa. Bastante tienen con buscarse la vida, con buscar empleo y con pagar los impuestos los cuales nos fríen pues nuestra hermosa clase política. Claro que estamos politizados, pero yo no lo veo mal. El problema es cuando hemos entrado en el concepto también de los partidos de secta y control. Y algunos consideran que hay ciertos temas sociales que les pertenecen y los patrimonializan. Y en esto hay que reconocer que el PSOE, que ha tenido sus cosas positivas, yo lo reconozco también, ¿no? Como todos los partidos en un momento determinado, pero que tiene una impronta bolchevique en el concepto de hegemonía social que ha conseguido en los 30 años que ha tenido de hegemonía en este país, desde los principios de los 80 hasta ahora, en ayuntamientos, comunidades. De hecho, la mayoría de las comunidades se han creado, su estructura administrativa las creó el PSOE. Es decir, esos aparatos mastodónticos administrativos, por ejemplo, Madrid. Lo creó el señor Leguina en su momento, soy de Madrid, o en Andalucía, o en Extremadura, o el señor Lerma en Valencia, etcétera, etcétera. Bien, como digo, tienen esa visión de control de la hegemonía social, o de hegemonía social. Y claro, compraron el PAP, en este caso, el ticket para controlar lo que consideraban ellos un sector emergente, como era lo que denominan el movimiento homosexual. A mí no me gusta tampoco el concepto de movimiento. Parece tan criticado con esto de la memoria histórica y luego todos lo utilizan. Movimiento feminista, movimiento homosexual, movimiento ecologista. Bueno, pues el movimiento. Pues parece, bueno, seamos por lo menos coherentes en los términos, ¿no? Si no te gusta una cosa, no utilices. No, vamos a decir, existen organizaciones sociales, organizaciones que tienen un concepto, un marcado matiz político, que están muy controladas por los partidos políticos. En el tema homosexual, pues ha sido el PSOE en menor cuantía, cuantía de control, porque bueno, tiene menos peso, que era el PC y ahora después fue Izquierda Unida, tanto el PSOE
cogió este tema y lo controló en su momento a través de ciertas personas, en este caso cuando le hizo la oferta a Cerolo, parece que compró todo el tema, compró todo el lote ha sido muy difícil que algunos levantemos la voz, que algunas organizaciones, que algunas personas digamos, no, vamos a ver, no, a mí no nos compras ninguna secta en un momento determinado, ni somos ni decimos amén a todo lo que lo con lo anterior. Es decir, parece que Zapatero, el día que aprobó el matrimonio homosexual, dejó de gobernar y por tanto tenemos que estar orando como si fuera un santón todos los días. Pues eso habría que romperlo. Evidentemente sí hay un control por parte de, en este caso, del Partido Socialista respecto al tema gay. Y no permite que haya otras voces. Que como nosotros hemos... el concepto independiente no tiene no tiene buen sentido, no tiene una buena imagen en nuestro país. Pero bueno, debería ser, la sociedad civil debería ser independiente. Lo que pasa es que ni lo somos económicamente, ni lo somos políticamente, ni lo somos en ninguno de los ámbitos. Entonces, nosotros hemos intentado que no haya una visión estereotipada del gay como gay militante de izquierda. Pues mire usted, lo habrá militante de izquierda, lo habrá no militante, lo habrá gente de conservadora, lo habrá más liberales. Los hay como cualquier otro ciudadano. Y no se puede estereotipar, que es lo que han pretendido algunos. Y por eso nosotros pues hemos levantado la voz y somos pues una conciencia, en este caso crítica, que no ha gustado y sobre todo no nos gusta el PSOE, eso es obvio. ¿Y esto se ha traducido, por ejemplo, en sus relaciones con las administraciones a la hora de desarrollar proyectos? Antonio, aquí hay una frase que marcó, yo creo que fue como Velázquez cuando pintó y reflejó su momento histórico con lo que era la monarquía de los Austrias en su momento. Aquí hay una frase que dijo Alfonso Guerra que nos describe la democracia española. El que se mueve no sale en la foto. Y evidentemente aquel que es crítico es castigado. Y como casi todas las asociaciones, todas fundaciones, porque este sistema no es el modelo, como digo, anglosajón, donde la sociedad en sí mantiene a las asociaciones, aquel que quiere hace que exista, no. Aquí todas viven del dinero público, todas vivimos del dinero público, de la subvención, en la cultura de la subvención. Lo que no vamos a hacer es, que perdona el término, gilipollas, y le vamos, como me dicen, bueno, pues no pidáis ustedes. Bueno, se lo dejamos todo al colectivo de Cerolo, ¿no? Va, estupendo, ¿no? No, mire usted, estas son las reglas que nos han puesto y aquí hay que luchar en estas reglas. Y como digo, el PSOE lo aplica muy bien. Aquel que se mueve, no sale la foto, pero vamos, ni en el BOE, ni en ningún otro boletín donde venga una subvención. Y nosotros lo sabemos muy bien. Es decir, la muerte civil que nosotros hemos sufrido como organización, que pocas más, porque aquí no se mueve nadie. Poníamos el ejemplo, el otro día vino el señor jeque emir o jefe de los creyentes de Qatar con su señora la jequesa, una de ellas, pues tiene tres. Tiene tres, por el momento. Pero, y nadie, ningún colectivo feminista salió diciendo, ¡tiene tres! A la mujer se le tiene como objeto. Porque esta la tiene para el tema occidental, para que veamos una mujer atractiva y homologable. En un país donde no hay democracia, donde a los gays y lesbianas, y yo no he visto a ningún otro colectivo, ni al señor Cerolo, ni a nadie salir, porque es concejal del Ayuntamiento de Madrid, y decir, no le den la medalla, porque... Es decir, existe ese miedo y existe ese control que hace que aquel que sea crítico pues no se le subvenciona. Y como aquí es la subvención la que manda, pues evidentemente, claro que se castiga administrativa, se castiga política y se castiga sobre todo económicamente a través del dinero público. Posturas tan críticas como esta que usted está mostrando ahora mismo han hecho pues que determinados ámbitos o muchas voces clasifiquen a colegas como los gays del PP o los homosexuales de derechas. ¿Es justa con ustedes esta definición? Ahora ya no se dice gay de derechas, ahora se dice de derecha extrema, que es el nuevo concepto que yo creo que los progres, el peor de los conceptos, ¿eh? Digo, no en el término netamente
positivo de lo que es el progreso y de la lucha por que avancen las cosas, sino el término este de esta secta que parece que tiene la legitimidad cultural y política y sobre todo de conceptos éticos y morales. Ahora todos somos de derecha extrema. Mire, dentro de Colega, Antonio, hay gente, como digo, de todas las ideologías y gente que no tiene una ideología encuadrada, y como yo, en un partido determinado, sino que evidentemente tenemos una ideología. Y hay gente que tiene una ideología más a la izquierda, otras las tendrán más a la derecha, otras las tendremos más liberal, etcétera, etcétera. Pero no estamos encuadrados, no somos, como otras organizaciones, el brazo armado, como yo, prácticamente el 80% del tejido del partido, por ejemplo, aquí el Partido Socialista. Porque el PP yo creo que aquí ha sido muy ingenuo también. Un partido que no tiene una tradición en el ámbito de la participación ciudadana, y claro, luego se les levantan en las calles y se les ponen 20.000 liberados pidiéndole pues que no a las guerras, una guerra sí y otra no. Al final, aquí todo es un chapapote sí, el tiralés no. Sí. Si al fin y al cabo, el concepto que hay en nuestro país, como digo, es de muy de secta. No hay una definición independiente y sobre todo, no ya del mundo social, sino del ciudadano. Ciudadanos que piensan, bueno, si usted lo está haciendo bien, lo voy a votar, si lo hace usted mal, no lo voy a votar. No, estos son los míos, estos son los otros. Aquí vivimos en una permanente cultura de la barricada de partido. Y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos. Hay una frase que se dice mucho en mi tierra de origen, en Andalucía, que dice, mi hambre mando yo. Hay otra que decía el señor Chávez, con las cosas de comer no se juega. Esa no me gusta tanto, porque esa es más de control. Me gusta más la otra, que es más independiente y más honesta. Que bueno, que no queremos... unas veces coincidimos con algunos y otras veces coincidiremos con otros. Pero eso implica libertad de conciencia, en primer lugar, de actuación dentro de la situación que tenemos en este país, que es que no te permite, esto no es el maravilloso reino de los Países Bajos, donde la gente puede decir muchísimas cosas y no hay ese concepto de control, o en los propios Estados Unidos, donde te puedes encontrar desde ahora hablan Tea Party, bueno, te puedes encontrar en Oklahoma, lo que más reaccionario del mundo, y te puedes encontrar pues a Woody Allen y a 20.000 más. Es decir, ese crisol rico de una sociedad plural, diversa, no lo tenemos en España. Esa es la dureza de nuestra existencia como movimientos sociales, que no existe un concepto de libertad social, política o ciudadana. Y en eso es la lucha por la individualidad también, es decir, los ciudadanos tengan un concepto y tengan sobre todo un criterio propio a la hora de analizar las circunstancias y no sea por sí, depende de dónde venga, ¿no? Aquí, si mañana hay un político conservador que me dice maricón, aunque lo digan en un sentido simplemente, estamos ya, los políticamente correctos ya se está invadiéndolo todo, pues a lo mejor se le mata, digo, mediáticamente, y lo dice a lo mejor un progre, entre comillas, como el señor Sabina, y es un colega, es maravilloso, aquí lo hemos visto. Aquí no se puede decir la palabra puta, pero sin embargo Sabina puede decir que se va de putas, que tal, con toda tranquilidad del mundo. Sí. Depende entonces, y eso sí que yo creo que es inmoral. Entonces, ahora que comenta esto, supongo que habrá visto la campaña que ha hecho Wyoming de... Palomo Cojo. Sí, Palomo Cojo, y al mismo tiempo incluso mucha gente le criticaba que mientras parecía que quería denunciar la homofobia, él jugaba con estereotipos de plumas, de todo así como muy frívolo. ¿Qué le pareció esa campaña? Wyoming. Es un santón, Dios mío, tenemos que escucharle y aclamarlo, ¿no? Y venerarlo. Es decir, es un ejemplo más de la hipocresía que existe, es decir, de lo que nos han impuesto y sobre todo de lo que se considera, como he dicho yo, la legitimidad ética y moral en nuestra sociedad. Lo que dicen estos santones que se denominan progresistas, y yo no los creo que lo sean, porque no tienen un concepto de avance, sino de control, que es distinto. Y para mí el control es todo lo más ajeno a lo que sería una idea de progreso, de avance, de modernidad.
pues, ¿qué te voy a decir? Es decir, que catalogan el alcalde de Badajoz, pues yo creo que puede haber metido la pata con sus términos. Un hombre no es un niño de 20 años, es un hombre ya mayor. De hecho, bueno, pues allí hace un festival y tal, con el tema de cine también gay lésbico. Es decir, yo he hablado con el alcalde de Badajoz, el hombre pidió hasta disculpas. Es decir, tampoco se puede coger y criminalizar a la gente cuando no ha habido una maldad en ello. Que no creo que la haya habido, porque tampoco nadie es tonto. Pero bueno, cometió ese error y ahí están estos maravillosos comunicadores para hacer el vía crucis no de 12 estaciones, sino de 24 estaciones y toda la vida. Pum, pum, pum. Mañana ellos, como tú dices, y eso es lo que yo hablaba, del doble rasero, hacen una pantomima con un tema de plumas y demás, y es gracioso. Y es algo que se acepta. Esa doble moral, que la vimos, bueno, vamos a ser claros, yo no vi un ejemplo mayor, y quiero recordarlo aquí, de lo que sería el concepto stalinista y que cuando se presentó el señor Mendiluce a la alcaldía de Madrid y fue a un acto donde estaban apoyando al que era el candidato del PSOE, sí, y estaba el señor Sabina y estaban todos los denominados de ahora de la ceja, bueno, ahora ya no son, ahora son ex ceja, pues la ex ceja, y le dijo, tú no entras hasta que no renuncies. Eso a mí me marcó, es lo que piensan. Es decir, no hay respeto a la libertad individual. No. O tú estás con nosotros, que somos los que tenemos la verdad y la ética y somos los morales, hagamos lo que hagamos, o eres un paria. Y eso es lo que han hecho y lo que estamos viendo, y además tienen la posibilidad de tener medios de comunicación, con lo cual se genera esa preponderancia de lo que es su discurso y bueno, y son capaces de acabar no solamente con la carrera de un político, sino con cualquiera. Es decir, es no el gran hermano, es una situación mucho más orwelliana de lo que creemos. Es decir, esta gente acaban con cualquiera. El enemigo del pueblo es real. Se acaban contigo. Y eso es muy peligroso y eso no nos hemos dado cuenta todavía del poder que tienen, del poder yo creo que inmoral y pervertido que tienen esta gente a través de estos altavoces, son los medios de comunicación que controlan y sobre todo de ese concepto que han sabido vendernos de lo que ellos consideran que es lo ético, lo moral, lo único que es ético y moral. Y hay que romperle eso y quizá habrá que romperlo con provocación. Y siguiendo en política, pero cambiando de aspecto, ¿desde el Partido Popular se ve ya con normalidad la homosexualidad o cómo cree usted que enfrenta esta realidad que es la homosexualidad presente y visible en la sociedad, el Partido Popular? Bueno, yo, como digo, los partidos son monolíticos y por eso creo que son mediocres en sus pensamientos, porque nadie te habla luego a nivel individual. Yo, lo que diga el partido, una cosa abstracta ahí que tenemos en este país, ¿no? Pero bueno, hablando de las personas que componen, en este caso, pues me preguntas concretamente del Partido Popular. Pues hay gente muy diversa. Dentro del Partido Popular hay muchos homosexuales y lesbianas. Y no me voy a los más famosos, a los que tienen grandes cargos institucionales o políticos, que todos los conocemos, porque, bueno, el rumor en esta Villa y Corte es lo que se tercia desde prácticamente desde que es Villa y Corte del siglo XVI, pues están ahí. Luego, ¿hay gente más abierta a pues evidentemente. ¿Habrá gente que tenga un pensamiento más conservador o menos abierto y tolerante? Puede ser. Y los hay, claro está. Pero yo creo que el camino que estamos siguiendo, el camino que se ve, es que no se puede decir que es un bloque monolítico de pensamiento ultramontano como quieren pensar algunos. No. Lo mismo que en el PSOE, pues hay gente más abierta o gente más cerrada. Lo mismo que en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, yo ya te digo, no creo que exista un pensamiento. Otra cosa es que tenga una serie como todo ahora mismo, como nuestro... Y ya te he dado mi impresión y mi pensamiento y mi opinión acerca de lo que pienso del sistema político español, que no es buena. Como digo, hay una serie de equilibrios en los partidos, de intereses, al fin y al cabo, que ocasionan que tomen unas medidas, tomen otras. Pero no se puede, y yo creo que es la línea, no se puede hacer aquí una visión uniforme, como que han ido algunos, como, bueno...
caso pues tienen, por ejemplo, el líder del tema gay del PSOE, que es Cerolo, ¿no? Estos son buenos, estos son malos. Pues no. Te encontrarás gente abierta, maravillosa, tolerante, respetuosa en el Partido Popular y te la encontrarás en el PSOE o en otro sitio, y en su casa. Y normalmente no están en ninguno de los dos partidos. Y ahora, esto sí que es un cambio total de tercio. Yo sé que ustedes son muy críticos con el Día del Orgullo, con todo cómo se celebra. ¿Por qué? ¿Por qué esta postura tan crítica? Cambias de tercio, y yo tengo que decir que soy muy taurino, que me gustan los toros. Ahora tampoco eso es, es gay, vamos a decir, es marica y le gustan los toros. Pues yo creo que, bueno, es tradicional, ¿no? Ha habido mucha gente de cultura gay que le han gustado los toros. Ahí estamos con más de un poeta o escritor y pintores, etcétera, etcétera. Pero bueno, es otro... Yo sí que te he cambiado Lorca el tercio. mismo creo que tenía afición a los toros. No, claro, si yo iba por ahí, pero bueno, por más. Cernuda tampoco... Bueno, Cernuda era un hombre un poco más recado de la existencia, aunque le gustara luego a Aznar leerlo. A mí también me gusta, pero bueno, esto de lo... tristeza que tenía don David del Olvido no pretendo yo que sea conmigo, no vaya conmigo. No, me preguntabas acerca de nuestras posturas críticas sobre diversos temas, y en este caso sobre el tema del orgullo gay. Bien, la visibilidad de los gays y lesbianas era necesaria en un momento, porque no se veía, porque había estereotipos solamente. Los estereotipos son verdades a medias, es decir, a veces sí coinciden. Sí, el estereotipo que se tiene de los españoles fuera es que somos la flamenca y el torero. Bueno, habrá quien lo sea, pero a lo mejor habrá muchísima gente que no lo sea. Entonces, son verdades a medias. ¿Era necesaria esa visibilidad? Posiblemente sí, porque no se veía. Actualmente ha cambiado, como digo, en esos 25 años muchísimo, a través de los medios de comunicación, a través de mil formas, que ha hecho que hoy la orientación sexual sea algo muy normal en la calle, es decir, que no se asusta absolutamente ya nadie de nada, ¿no? Yo digo que el mundo cambió cuando nos pusieron a una señora mostrando las tetas vendiendo una galleta. Entonces pues ya no te asusta ya de nada en este mundo, ¿no? Pero, como digo, los estereotipos están ahí. El orgullo gay se ha convertido en un instrumento de control económico de un cierto lobby gay, en este caso controlado por el Partido Socialista, con cierta aquiescencia aquí en Madrid del señor Gallardón, que le gusta ser tan abierto y tan respetado por la izquierda, y muestra una visión estereotipada de lo que es el homosexual. Una visión estereotipada que nos hace daño. Que en otros momentos, cuando no había esa visibilidad, quizás era necesario que se viera lo que se viera era necesario. Pero hoy día nos hace daño. Pues nosotros estamos hartos, luego caemos en una serie, pero vamos, que nosotros nos caigamos todos los días en esas contradicciones. Caen en esas contradicciones. Nos han dicho maricón en la calle. Y hay que luchar contra la homofobia, y el lenguaje y en todos los ámbitos. Pero yo mañana me travisto de monja con tanga, que es lo que pasa. Y la visión que se da de ver a señores en tanga, sin ropa, en una carroza. Ahora todos los partidos quieren poner su carroza, como han descubierto las Américas. No sé si Chávez lo dejaría tanto, pero bueno, Chávez el de Venezuela. Castro sí, porque con Mariela Castro parece ser que ahora hasta Raúl Castro va a salir del armario. Esto es algo increíble. Pero aquí la visión con el tema de las cabalgatas, el tema del carnaval más que otra cosa, y el tema económico que trasciende, y yo creo que ahí está el meollo. Es un ámbito económico, un sector económico que mueve mucho dinero, que está controlado por un lobby. Un lobby que tiene un poder político y que está en un determinado lugar ideológico. Y actualmente pues, lo domina el Partido Socialista a través del señor Cerolo. Entonces, criticar eso, ya no me voy a lo mayor. La mayor es que el estereotipo que se muestra es perjudicial para la imagen de los gays y lesbianas actualmente. Porque se da una imagen, como digo, estereotipada, que es una verdad a medias. Y la visión que se da para parte de la sociedad, cuando estamos hablando de sensibilizar, de ecoeducar, de que no se muestre lo que no es real, tal, eso lo rompe esa visión
como digo, estereotipada. Pero lo que trasciende, o lo que está en la superficie, es el poder de un lobby económico, social y político. Y nosotros hemos criticado eso, y hemos criticado al poder dentro de lo que ellos denominan el movimiento homosexual. Y eso es un crimen. Es un crimen porque va contra sus intereses económicos, políticos y sociales. Y entonces, ahí estamos estigmatizados y ahí entra la palabra, o el término, dual, o de dobles palabras, de dos palabras, que es derecha extrema, que les gusta a todos ahora decirlo. Colega en la derecha extrema de los gays, porque critica el orgullo gay, porque Tomás Gómez ha pedido que sea un bien cultural, y nosotros hemos dicho que no. Antonio, no es una imagen aceptable de los gays y las lesbianas en el siglo XXI exclusivamente, y no respeto a lo que individualmente lo que cada cual quiera hacer, pero que 20 señores en una carroza, 200.000, 50.000, se pongan en tanga en una carroza y esa sea la única visibilidad que existe del movimiento homosexual o del homosexual en general, y se travistan de monjas, curas, en tanga, criticando lo que luego no quieres que te critiquen, no es la imagen que ayude a luchar contra la homofobia. Y eso me lo podrán decir respetando la libertad individual de cada cual. A mí me da igual que tú mañana o que ese señor se ponga en tanga, que se ponga el señor alcalde, se ponga, es como me pasó en Sevilla. Nosotros criticamos que se dieran casi 140.000 euros del Ayuntamiento de Sevilla en época de crisis para una cabalgata. Bien, y salió el señor alcalde, que ya se va, el señor Montesirín, pues se va hablando de la libertad de los gays. Le dije, ¿por qué no se pone usted en tanga y va usted en la carroza? Pues no me hizo caso, debe ser que está subido de peso el señor. No nos hizo caso. Es decir, no somos un circo para que la gente vaya a mirarnos como si fuéramos cuando llegan los circos y van la gente, los domadores subidos en las carrozas. Bien, eso es lo que se ha convertido. ¿Por qué? Porque procura un cierto dinero a ese lobby y un cierto poder a ese lobby. Criticarlo ha sido muy duro, porque rápidamente te denostan aquí, lo primero eres facha o eres de derechas. Hombre, usted, el que lo sabe estupendamente, y no creo que vaya con el tema de los insultos, pues peor hubiera sido que nos llamaran estalinistas, que son más duros, esos se cargaron a 20 millones de personas. Bien, pues hay que decirlo. Y nosotros lo hemos dicho, es decir, desde un grupo de personas, de hombres y gays y mujeres lesbianas, decir, no estamos de acuerdo con esa imagen estereotipada y con este negocio que queréis vender como si fuera lo más abierto, más tolerante, más progresista y mejor del mundo. Pues no, y eso ha causado muchos problemas. Lo que digo es que les duele, y seguiremos diciéndolo. No es el método, ni es un bien de interés cultural como quiere el señor Tomás Gómez. Es un carnaval que está ahí, de mal gusto, según mi opinión personal, porque bueno, se puede vístete de tigre, pero tienes que estar aquí siempre. Es decir, yo soy creyente, yo soy agnóstico, y no tengo nada que ver con Iglesia Católica, pero bueno, algunos deberían también vestirse de mulás, a ver qué ocurre, que aquí hay muy poca gente valiente. Y bueno, ahora que habla de mulás, le quería hacer una última pregunta. Ustedes son muy activos en la denuncia de la situación de los homosexuales, de los derechos humanos en general, pero en concreto de los homosexuales, lesbianas, transexuales, en países pues como Irán, como Qatar, como Arabia Saudí, o en otros como Cuba, o usted también ha apuntado a Venezuela. ¿Podría explicar brevemente cuál es la situación en esos países y cómo debería reaccionar, si es que debe reaccionar frente a esto, la política exterior de países como España? Brevemente, Antonio, no entra en mi vocabulario ese término, pero bueno, la intentaremos. Bien, nosotros hemos intentado, porque no tenemos la capacidad ni tenemos los medios como para ver lo que ocurre en los 176 países del mundo, o 200, porque todos los días van ampliándose. Esperemos que en España no ocurra eso y demos alguno más, ¿no? Que nos quedemos como estamos por el bien de la humanidad, ¿no? Y los dineros de los países para que no tengan tanto consulado y embajadas. Bien, nosotros hemos hecho hincapié sobre todo en los países de mayoría musulmana.
porque es unos países en los cuales hay una persecución clara a través de ellos llaman sus códigos morales y penales, basados en la Sharia, que condenan pues muchas veces a muerte y a penas fuertes de privación de libertad a gays, lesbianas, y yo creo que a casi todo el mundo, vamos, porque al fin y al cabo allí en más de uno de estos países te encuentras con la indefensión plena de que son estas teocracias tan peligrosas. Irán es quizás el paradigma de teocracia islámica que impuso la Sharia en el año 79, que lleva ya más de 30 años en rigor, en donde pues la persecución no solamente a gay y lesbiana, nosotros porque lo estamos denunciando. Yo creo que a cualquiera que disienta o muestre una intención de tener una cierta libertad individual. Pero allí se ahorca a la gente. Es decir, la imagen de las grúas que se ha hecho mundialmente famosa de ahorcando a estos jóvenes gays por ser gays, dio la vuelta al mundo. Las palabras del presidente de Irán en la universidad, creo que de Stanford, no recuerdo bien, negando de que en su país hubiera homosexuales, que causó hilaridad. Cuando un dictador causa hilaridad, está a punto de caer, eso esperamos, ¿no? Cuando ya da risa, más que miedo. Es una situación que hay que denunciar y que muchas veces ha habido, como digo, esa hipocresía y ese doble rasero. Por un lado, se critica una serie de cosas, una serie de circunstancias, y por otras se callan en pos de la multiculturalidad, del respeto a las costumbres. Yo creo que eso se ha roto gracias a mucha gente, asociaciones, medios de comunicación, que han hablado de lo que ocurre en estos países, que es la realidad. Antes hablamos de Qatar, pero bueno, tenemos un sinfín de países en los cuales la situación pues es extrema respecto para minorías sociales, o minorías culturales, o minorías étnicas, o grandes mayorías como son las mujeres. Tenemos países que se iban a democratizar que no se han democratizado. Tenemos el caso de Afganistán, donde es que no te encuentras una señora sin el burka todavía y se invadió. En Irak, donde la situación es extremadamente complicada. Y en casi todo el norte y países de subsaharianos que tienen mayoría musulmana. Estamos viendo lo que está pasando en Nigeria. Las declaraciones y no son musulmanes, pero bueno, africanos, del señor de Zimbabue, son tremendas. En Uganda, donde pues la mayoría musulmana pues está imponiendo también la Sharia. Es decir, tenemos que ser conscientes que ninguna cultura, ninguna religión, ninguna forma de expresión cultural o sentimental o de alguna manera puede estar vulnerando los derechos humanos. Ninguna. Y no nos podemos refugiar en que es nuestra cultura. No, la cultura no puede justificar que se vulnere al ser humano, a la persona. Al fin y al cabo hablamos de gente. Es decir, cuando hablamos de asesinatos o hablamos de crímenes, no nos damos cuenta que son personas como nosotros, de carne y hueso. Que si a ti te cogen y te ponen la soga al cuello o te suben de una grúa, tú sitúate en el contexto y lo tienes que ver. Que te la piden. Es decir, que te entierren a mitad de cuerpo y empiecen a tirarte piedras y matándote poco a poco. Eso quizás habría que hacer esa reflexión interna y pensarlo. Y yo creo que ahora mismo pues no se ha producido en los países, ha habido la revuelta esta, vamos a ver a dónde termina, a dónde nos llevan, ¿no? Esto que se ha llamado la primavera del mundo árabe, vamos a ver, porque... Bueno, y don Rafael, ya brevemente, por favor. Cuba, un segundo, y te digo de Cuba. Mira, en Cuba nosotros nos hemos dedicado con el tema de Cuba porque evidentemente estamos en contra del régimen castrista, que es un régimen autoritario, la dictadura que lleva pues 50 años, que se dice pronto, y porque ha habido también una paradoja. Es decir, mientras que hay dictaduras como de Pinochet, que todos hemos estado en contra y tal, estas dictaduras que se denominan de izquierdas parece que tienen el placer de alguna gente. Por eso nosotros hemos hecho, porque son los de sin voz. Nadie se hacía eco de la situación que sufrieron los gays cubanos, que fueron perseguidos, encarcelados y asesinados en los primeros años y en muchos años de la revolución de, bueno, entre comillas, castrista o la dictadura de Castro. Y nadie decía absolutamente nada. Entonces nosotros consideramos que ahí sí que había una lucha por la memoria histórica de aquellas personas que fueron masacradas y que en cierta progresía
pues no los consideraba contrarrevolucionarios, por tanto, objeto naturalmente de persecución. Entonces, por eso estamos tan vigilantes con la situación de los derechos humanos en Cuba y en los países musulmanes, evidentemente. Pues bueno, pues con esto ya creo que es un buen punto para finalizar. Muchísimas gracias por haber acudido a Periodista Digital, a mostrar su opinión y a explicarnos cómo ve la realidad y las denuncias que tienen que hacer desde colegas. Muchas gracias. Bueno, Antonio, muchísimas gracias y gracias a Periodista Digital.